tenemos el tema de Félix Salgado Macedonio, acusado, como usted lo sabe, de violación, pero no es el único tema que hay en la cartera ahora mismo. Hay muchos cuestionamientos y el mismo historiador Pedro Salmerón Sanginés presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena al presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, por presentar como candidatos a personas que claramente, dice el historiador Pedro Salmerón, personas que claramente pertenecen al régimen neoliberal y a sus partidos o gobiernos. Sí, en efecto, Pedro Salmerón presentó esta denuncia ante esta comisión por la violación a los estatutos de Mario Delgado. Dice Pedro Salmerón que la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, y ahora pues está presentando Mario Delgado a exmilitantes del PRI, del PAN, del PRD, pues para postularlos como candidatos, como la ya formalmente candidata gobernadora de Nuevo León, Clara Luz Flores, expriista, o como la candidata al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, que fue secretaria de salud con el gobierno priista de ese estado, y Javier Nava Palacios, que efectivamente fue bateado por el PAN de San Luis Potosí para candidato a la gubernatura, y ahora busca la reelección de la presidencia municipal Pero ahora por Morena, no por el oye, PAN, no y era. un caso que es muy sensible es el de Julio César Moreno, pues apenas el año pasado estaba en el PRD, luego renunció y rápido lo metieron como candidato de Morena para la reelección. Ese es un caso también muy parecido. Un ¿Saben qué? No caso me de dan Ciudad de México, sí. y aquí en la Ciudad de En México. una de Bueno, esas hacen, en una de esas hacen candidato a alcalde de Coyoacán, pues a Mauricio Toledo, pues ¿por qué no? Mira, pues o a digo, Mancera, lo ahí se regresan, va, lo meten ahí se van. a Morena. Sí, ahí se van, ahí se van colando, colando, colandito, y pues en una de esas, pues cómo no. Y hemos invitado a Pedro Salmerón justamente aquí a los periodistas para conversar sobre este tema. Recordemos que él fue director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y nos da gusto que nos acompañe esta tarde aquí para conversar sobre este tema. Gracias por acompañarnos, Pedro Salmerón. No, gracias Alejandro, gracias Álvaro. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias. Debe renunciar Bien. de plano Mario Delgado, porque esa es la Ah, exigencia que tú haces a partir de que viola los estatutos de Morena. no, no, yo no hago exigencia que renuncie, además, él obviamente no va a renunciar. Ha demostrado que a él lo que le interesa es el poder por el poder, y ya que se trepó a una instancia de poder, evidentemente no va a renunciar a ella. Yo lo que reclamo, y es la parte final de, de la denuncia que presenté y que subí a redes sociales y que he estado circulando desde ayer en redes sociales, es que se le aplique lo que conforme a derecho permita el estatuto de nuestro partido, y que lo haga la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En Morena hemos tenido muchos problemas institucionales, casi todos vienen de fuera, eh, pero ante la agresión de fuera, una de nuestras grandes garantías ha sido permanentemente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esta comisión acaba de ser renovada, y esta renovación de la comisión es también un cambio generacional. Eh, pero confío en los compañeros que forman la comisión. Por lo menos 3 de ellos tienen un largo antecedente, 4, de hecho, todos tienen un antecedente de pertenencia al partido, de compromiso con el partido. Entonces, yo confío en que, como ha sido durante largos años,
este órgano jurisdiccional responda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creería? Lo que yo esperaría, en el mejor de los casos, es la suspensión de los derechos partidistas de Mario Delgado por violar de manera sistemática los artículos 3º, 6º y 6º bis del estatuto, y por violar los principios éticos mínimos de Morena. Y Pedro, lo que hago en este escrito es argumentar por qué. ¿Sí? Pero poco antes de una elección y con la fortaleza que tiene Mario Delgado, veo difícil que se dé, pues, aun cuando venga de una comisión, aun cuando venga de un procedimiento al interior del partido, veo complicado, pues, que se dé algo así. Ahora, yo te preguntaría, ¿hay algo más con respecto a lo de Mario Delgado? Porque también representa, no es Mario Delgado, es una manera de hacer las cosas lo que hay detrás de Mario Delgado y hay un grupo político poderoso, fuerte, que está encabezado por Marcelo Ebrard y que pues son políticos profesionales que toman decisiones y que van a llevar el partido hacia un rumbo. Y la transición está en puerta. Esta elección ya pasó. Pero viene la importante, Pedro. ¿No lo ves tú así? No, primero, creo que no ha pasado la elección. Creo que lo que estaban presentando poco antes de que comenzara esta entrevista es cómo, por ejemplo, el caso de Félix Salgado Macedonio no se ha cerrado. Los casos en San Luis Potosí no se han cerrado. Algunas de las candidaturas que están presentando es que entre los casos que yo presenté 5 casos, 5 ejemplos, pero hay 40. De estos hay personajes como el alcalde de Venustiano Carranza, que hasta el día que fue presentado por Mario Delgado como candidato de Morena a la reelección en el cargo, seguía siendo militante del PRD. No es que lo hubiera sido antes, pero es un caso que a quienes vivimos en la Ciudad de México nos lastima particularmente, porque el tipo tiene antecedentes de violencia política contra nuestro partido y de calumnias y agresiones verbales contra Andrés Manuel López Obrador en 2018, durante la campaña de 2018. Pero también candidatos que fueron presentados en Guanajuato en particular, el día en que fueron presentados, el domingo, todavía eran militantes del PAN. Era ni más ni menos que el líder de la bancada del PAN en el Congreso de Guanajuato, que aprobó todos, que secundó toda la acción del gobernador Diego Sinué, que es uno de los peores ejemplos del antiguo régimen. El día en que fue presentado por Mario Delgado como candidato de Morena, todavía estaba en el PAN. ¿Sí? Anuncia su renuncia al Partido de Acción Nacional en ese momento. Por lo menos Clara Luz y Mónica Rangel tuvieron la elegancia de renunciar con algunos meses o algunos días de anticipación. Clara Luz. Sí. ¿Perdón? Al menos un año antes en el caso sí, en el caso de Clara Luz, casi un año antes, y en el caso de Mónica Rangel, exactamente una semana antes, ¿no? Pero en estos casos es el mismo día en que son presentados como candidatos de Morena, el mismo día presentan su renuncia, en el caso de Julio César Moreno al PRD y en el caso de los guanajuatenses, que son varios, no nada más es el que presenté, sino varios, al Partido de Acción Nacional, y hoy están llegando más casos. Y esto es, como argumento, violatorio de los artículos 3º y 6º de nuestros estatutos. Si me permiten, leo un párrafo, ¿no? El artículo 3º prohíbe, nos obliga a rechazar la subordinación o alianzas con representantes del régimen anterior y de sus partidos.
dice textualmente, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas pragmáticas de conveniencia para grupos o intereses de poder. Así dice el estatuto. Y el artículo 6º bis dice: la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales con relación a lo establecido en los incisos A al H del artículo 5º serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. Estos dos artículos fueron claramente violados, y también hay un artículo que es claramente violado cuando Mario Delgado calumnia brutalmente a los militantes, a los dirigentes de Morena en Zacatecas, incluidos el presidente del Comité Estatal, el presidente del Consejo Estatal de Zacatecas, porque se oponen a los resultados de una encuesta de la que nunca se les informó, y cuando además todos los precandidatos, Ulises, el alcalde de Zacatecas, Luis Medina Peña, el Oso, el legendario dirigente de la izquierda de Zacatecas, José Narro, Raimundo Cárdenas, todos presentan una propuesta alterna a la imposición de Mario Delgado. Bien. Y lo que hace, más allá de si es imposición o no, que eso no es, esa parte es la manera en que ataca, denuestra y calumnia a la militancia de Zacatecas, es violatoria del estatuto también. Bien, pero vamos a ir a un brevísimo corte y si te parece retomamos al regresar. Claro que sí. Sobre todo, ¿quiénes están detrás de Mario Delgado? Bueno. Volvemos. Sí, volvemos a la conversación con Pedro Salmerón. Él es historiador, doctor en historia y fue también director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es militante de Morena de muchos años, y yo, antes de irnos al corte, Pedro, preguntaba yo, reiterando la pregunta de Alejandro Páez, ¿quiénes están detrás de Mario Delgado? Y si ya tienen inclusive controlado la candidatura presidencial para el 2024. Bueno, a ver, si me permites, antes de ir a esa, o para ir contestando esa pregunta, hagamos un recuento de la ruta mediante la cual llega Mario Delgado a la presidencia de Morena. Espero que dure lo por que... 7. Espero que no dure mucho el recuento, querido Pedro, porque se nos acaba el programa, pero vamos, dale. Muy rápido, muy rápido. Estaba listo un Congreso Nacional y una luz de impugnaciones tiró el Congreso Nacional para que no fuera el Congreso Nacional, es decir, los militantes, los que eligiéramos la nueva dirección. 2. En enero de 2020, un Congreso Extraordinario eligió una dirección provisional y una vez más esos políticos, ese grupo político, impugnó ante el TRIFE para imponer una encuesta. 3. Morena acató la resolución del tribunal y convocó a sus afiliados a elegir a la dirigencia a través de la encuesta. Pero nuevamente ese grupo de políticos impugnó y el tribunal abrió la encuesta a toda persona que se autodefiniera simpatizante de Morena. 4. Como el estatuto de Morena prevé el requisito de ser consejero nacional para postularse a la presidencia del partido, el tribunal eliminó ese requisito, de tal modo que Delgado es presidente en contra del estatuto. 5. La convocatoria del INE no autoriza publicidad pagada, pero este grupo político se gastó un dineral en promover la figura de Mario Delgado. 6. Con los árbitros en contra, sin dinero, se construyó una candidatura alterna que ganó una encuesta 2 veces. Las dos encuestas fueron derribadas por impugnación del grupo de políticos que apoya a Mario Delgado. Y 7, el INE hizo finalmente una tercera encuesta con la cual ganó Delgado. ¿Quiénes son estos políticos? Esos son los 7 pasos mediante los cuales llega Mario Delgado a la presidencia del partido. Me preguntan ustedes, y voy a leer un párrafo de un artículo que escribí a principios de año. Y lo digo así: hay un aspecto del que nadie parece querer hablar en público, pero que para muchos de nosotros es una realidad. Delgado Carrillo no viene solo. Por sí mismo no es nada ni nadie políticamente. Carece de simpatía,
de carisma, no tiene contacto con la población, no tiene relación ninguna con la militancia de Morena. Solo este menú a modo, como el que les conté, el que le armaron, podía haberlo llevado a la presidencia del partido, con el respaldo de quienes sí pesan. Su aliado, el que armó todas las impugnaciones, el senador Ricardo Monreal, y su jefe, el que siempre ha sido su jefe, que es Marcelo Ebrard Saubón. Marcelo Ebrard, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es casi irreprochable y considero fundamental que continúe ahí. Es un gran segundo de a bordo. Pero no es así su gestión como secretario de Seguridad Pública del gobierno del DF. No fue así tampoco su labor muy salinista. Parece que estamos batallando con la conexión con Pedro Salmerón. Parece. Bueno, ahí está, lo está repitiendo. Era la pregunta que le hicimos desde un principio. La primera pregunta que le hice yo fue, lo que pasa es que, Álvaro, no es necesariamente Mario Delgado. O sea, está bien, Mario Delgado está ahí, pero no es Mario Delgado, hombre. ¿Para qué le damos mucha vuelta a eso? O sea, difícilmente Mario Delgado se representa a sí mismo. Es parte de un grupo y no es un grupo menor porque es el que va a ser decisivo en la transición de López Obrador al candidato que venga. Es la clave de la sucesión presidencial. Pedro Salmerón decía, Mario Delgado por sí mismo no es nada ni nadie desde el punto de vista político. Y ya apenas iba estaba hablando de Marcelo Ebrard cuando, pues... a ver si podemos... A ver, ok, nos están diciendo que están tratando de recuperar la llamada, pues para hablar con él. Por lo pronto... Es Mario Delgado, el operador o el hombre, si se le puede llamar así, de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. Esa es la pregunta a Pedro Salmerón también. Porque así lo ha planteado él y porque todos los datos que existen con respecto a eso apuntan a que efectivamente Mario Delgado responde sobre todo, creo yo, a Marcelo. Porque la relación es añejísima. Voy a dar un dato, Alejandro, si me permites. Sí, adelante. Mientras recuperamos la... Mira, yo conocí a Mario Delgado cuando era secretario técnico de la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados en la 57 legislatura. ¿En qué esa legislatura fue del 97 al 2000? Marcelo Ebrard había llegado a diputados como... A ver, ya está, perdón, Álvaro, porque sí, ya nos vamos a ir a un corte, entonces, perdón, ahorita nos retomamos si quieres, pero vamos con Salmerón porque no había terminado. Tenemos exactamente 2 minutos, querido Pedro, porque nos va a caer el corte como guillotina. Venga. Viene, por favor. ¿Dónde me quedé antes de que nos cortara el internet? Empezando a chulear a Marcelo Ebrard, que es tu candidato y que es el que está detrás de Mario Delgado. Estaba chuleando a Mario Delgado y también a Marcelo. Yo creo que Marcelo Ebrard tiene todo el derecho y todas las posibilidades de ser precandidato y de ser candidato, y está bien que lo haga. Lo que no está correcto es... Y de ser presidente. Tiene todo el derecho a hacerlo, sí. Lo que no es correcto es la manera en que asaltaron la presidencia del partido y lo que está haciendo como presidente del partido Mario Delgado, violando sistemáticamente el estatuto. Llegado el momento, yo como militante de Morena y como ciudadano, me opondré, estoy casi seguro, a una candidatura de Marcelo Ebrard por múltiples razones que a lo mejor valdrá la pena platicarlas en otro momento. Creo además, por cierto, que yo en lo particular sería partidario de una candidatura de una mujer, y hay muchas mujeres valiosísimas en Morena. Pienso en la doctora Claudia Sheinbaum, en Rocío Nale, en Luisa Alcalde, en... Ya se volvió a cortar ahí. A ver, antes de que podamos recuperar el internet de Pedro Salmerón, así está, digo esto. Dice Pedro Salmerón lo siguiente, Álvaro. Ebrard es un gran segundo de a bordo, pero como capitán daría un golpe a la derecha. Es una entrevista que le da apenas hace 2 días al diario español El País, donde
Advierte el historiador, que desgraciadamente no terminamos esta conversación, que pues Ebrard sería un regreso a la derecha. Eso es lo que él plantea.